Muy buenas noches, amados hermanos, les saludo con el gusto de siempre. Ya hoy es viernes 17 de abril y continuamos con el glorioso Evangelio de Cristo en esta serie de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7 y enseguida haremos una oración para pedir la dirección de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración. Señor bendito Dios, santo y bueno, maravilloso Señor, estamos, Señor, agradecidos contigo porque ahora, Señor mío, nos reúnes otra vez en torno a tu palabra para enseñarnos, Padre mío. Quiero rogarte que estés llenando de bendición los corazones de mis hermanos, que tu palabra, Señor, sea un fundamento sólido en que pueda descansar la estructura de nuestra creencia. Quiero rogarte, Señor mío, que estés tocando a nuestros corazones, Señor, que estemos gratos delante de ti. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, sin dejar de lado, hermanos, que la palabra de Dios es una fuente muy vasta, muy amplia de enseñanza. Seguimos estudiando en Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7, ahora con el tema la grandeza del Evangelio. Vimos, hermanos, que en esta introducción a la carta, el apóstol Pablo se menciona como el remitente y los hermanos en Roma como los destinatarios. Vimos también, hermanos, que Roma precisamente en aquel momento, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, era una enorme ciudad, posiblemente la primera mega ciudad de la historia. Tenía más de 1 millón de habitantes. También, hermanos, vimos que Pablo debe haber escrito esta carta estando en Corinto, posiblemente alrededor del año 56 después de Cristo. El apóstol Pablo, vimos que el apóstol Pablo se presentó como apóstol, como un siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio. Vimos también, hermanos, que esta promesa del Evangelio es el plan de Dios establecido, trazado por Dios mismo y que no tiene ninguna falla. El plan de Dios se cumple y se ha cumplido exactamente en todos los tiempos y en todas las épocas. Ahora, hermanos, estaremos viendo que este evangelio para el cual el apóstol Pablo fue apartado es un evangelio único, grandísimo. Vamos a ver algunos aspectos, hermanos. Vamos a ver 3 aspectos acerca de este evangelio de Dios. Punto número 1. Romanos 1, versículos 1 y 2 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Es decir, hermanos, no hay otro evangelio. El evangelio es de Dios, le pertenece a Dios. Esto es muy importante, hermanos. Miren, vamos a Hechos capítulo 2, versículos 34 y 36. Hechos capítulo 2, versículos 34 y 36.
Y vamos a encontrar, hermanos, el primer sermón predicado por los apóstoles, Hechos 2, 34 al 36. Está concluyendo Pedro su predicación, dice aquí en Hechos 2, 34 y 36, porque David no subió a los cielos, es decir, el rey David, pero él mismo dice, y cita el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto es, hermanos, lo que estaba trazado desde el Antiguo Testamento, desde que Dios habló a sus profetas para mostrarles este evangelio que ahora se está cumpliendo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 se refiere en el versículo 3 que este evangelio es acerca de su Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que ya vimos que todo el pueblo de Israel sabía que Jesús era del linaje de David según la carne, pero que luego fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Este es el Evangelio de Dios. Es el Evangelio que Dios había trazado y es el Evangelio que Dios había prometido por los profetas. Segundo punto, el Evangelio es el centro del plan de Dios. Romanos 1, versículos 3 y 4, hermanos, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, Jesucristo resucitó, y esto era parte importantísima del plan. Si Jesucristo no hubiese resucitado, entonces nadie podría decir que Jesús, el Mesías, hubiese sido Hijo de Dios. Pero en esto consiste en que Cristo es el centro del Evangelio, del plan de Dios. Por eso el apóstol Pablo, miren, vamos a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Vamos a leer los versículos 33 al 34 al 36. Porque el apóstol Pablo dice así, hermanos, en Romanos 11, 33 al 36, dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos. Amén. Hermanos, el Evangelio fue trazado por Dios. Fue planeado por Dios. Fue hecho realidad por Dios y se cumple cabalmente y al pie de la letra por Dios, desde el principio y hasta nuestros días. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, hermanos, y en Romanos capítulo 11 el apóstol Pablo está maravillado por esta grandeza de Dios, por este plan de Dios. Mire, vamos a hacer un mapa rápido, un mapa rapidísimo, hermanos, para que ustedes vean cómo es que Dios cumplió su plan maravilloso. Mire, en Isaías capítulo 5, versículo 1, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, entona un poema, entona un canto. Isaías 5:1 dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil,
Y empieza diciendo el profeta Isaías este hermoso poema que yo les voy a dejar de tarea que lea en su casa. Es Isaías capítulo 5, versículos 1 al 4. El profeta Isaías está diciendo que esa viña es el pueblo de Israel. Y ese pueblo de Israel no dio para Dios el fruto que él esperaba. Y entonces pregunta el profeta Isaías: ¿qué haré yo ahora a mi viña? Les mostraré lo que haré. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá en el cardo de los espinos, etcétera, etcétera. Y entonces Dios, en su plan maravilloso, establece que el pueblo de Israel no presentó a Dios el fruto que él esperaba de esa viña. Pero hermanos, hay esperanza. ¿Por qué? Porque en Isaías 11:1, el profeta Isaías, el mismo profeta Isaías, está prediciendo, inspirado por el Espíritu Santo. Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, es decir, una vid preservada por Dios iba a producir un retoño. Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, hermanos, en la raíz de Isaí, el profeta Isaías está prediciendo que saldría un retoño del tronco de Isaí. Vamos a verlo con más claridad próximamente, hermanos, pero en Juan 15:1, ¿qué dice el Señor Jesús? Que nos relaciona directamente con la profecía de Isaías. Juan 15:1 dice el Señor Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Es decir, hermanos, en este retoño de esta vid verdadera, el centro es Jesucristo. Y este es el Evangelio de Dios, que había sido anunciado por los profetas desde antes por las Escrituras. Ahora, hermanos, Dios salva por creer en el Evangelio. Dios salva por creer en el Evangelio. Marcos 1:15 dice, vamos a buscar en la Biblia Marcos 1:15 rápidamente porque no me queda mucho tiempo. Romanos 1:15 dice: el Señor Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, la invitación de Jesús y la invitación de todo predicador al anunciar el Evangelio debe ser al arrepentimiento y a la fe. Porque Dios salva por creer, y Dios salva exclusivamente por creer en el Evangelio. Siga leyendo, hermano, hermana, la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Mañana nos veremos con la siguiente emisión. Dios les bendiga mucho.